Bien, asegúrese con un fuerte amén que está despierto esta mañana. Dele a Dios toda la gloria. Es un gusto siempre estar con este grupo, con esta parte de la congregación, en nuestro primero de 3 reuniones. Siempre esta es muy especial, tal vez porque uno en la manera en la que se va preparando siempre avienta lo mejor en la primera. Yo si fuera asistente vendría a la primera nada más. Ok, pero no, me toca estar en las 3. Así es que echemos un brinco a la palabra de Dios y tengamos hoy un tiempo entre ustedes, nosotros y el Espíritu de Dios. Una pequeña enseñanza para una palabra que sé que va a ser muy ilustrativa, pero también que ayudará a forjar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Un pasaje de la Biblia, sencillo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Por favor, tenga la buena costumbre de poder tomar notas, ya sea en su dispositivo móvil o si trae un cuaderno, una pluma o en su Biblia, poder anotar. Siempre es bueno poder hacer notas. Mateo capítulo 4, verso 23. El día de hoy mi participación tiene más sentido de que podamos platicar y que pueda haber una enseñanza y que usted pueda llevarse una lección. Así es que ayúdeme en eso. Tal vez en su corazón hay la necesidad de una oración por algún motivo, alguna razón, alguna situación que esté pasando o algún proyecto que tenga. Permítame al final orar juntos, dirigirlos para que podamos orar juntos. Pero hoy, al cerrar esta serie, quisiéramos tratar este pasaje. Mateo capítulo 4, verso 23, 24 y 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, solo para que le quede grabado en su memoria, no sé si en la de corto plazo o en la de largo plazo, pero algo se le quede pegado, hagamos la lectura todos juntos en voz alta, volumen arriba, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Cierre sus ojos, Padre. Esta es tu palabra y tu palabra habla de lo que Jesucristo hacía. ¿Cómo hacer que esta palabra se haga parte de nosotros? Y cómo hacer que tu enseñanza no sea solo intelectual, pero que se viva en el corazón, que cambie nuestra vida, transforme nuestra manera de ser. Hazlo, Señor. Haz que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Antes de sentarse, tiene una o dos personas cerca, salúdelas, una caravana, un puño o algo que la sana distancia le permita, pero que todos se sientan en casa. Después de eso, puede tomar asiento. Cerramos hoy la serie de la iglesia que Dios está construyendo.
Por favor, espero que haya desayunado, espero que esté alerta y si no, si siente que el cansancio le gana o el sueño le abraza, péguese un par de cachetadas usted solo para que pueda estar alerta. Hoy quiero recordarles 2 o 3 cosas que en el Evangelio son extremadamente importantes. A veces, de tiempo en tiempo, se nos pueden ir de nuestra visión. Puede ser que no las recordemos o que no estén tan presentes. Por eso el ejercicio es poder hacerlo. Tenga abierta su Biblia en el pasaje y trabájelo conmigo unos minutos. La Escritura dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Si usted toma con cuidado el libro de Mateo y busca en Mateo la frase el reino de los cielos, el evangelio de Mateo la tendrá mencionada 32 veces en todos sus capítulos. Si usted busca en el evangelio de Mateo la palabra iglesia estará mencionada solo 2 veces en todo el evangelio de Mateo. La palabra el reino de los cielos está mencionada 32 veces. La palabra iglesia solo 2 veces. Si usted buscara en su concordancia la palabra reino estaría en los 4 evangelios 110 veces. Y la palabra iglesia en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estaría mencionada 2 veces. Lo que nos da una pista o un indicativo de lo que Jesús tenía en su corazón era más reino que iglesia. No se preocupe, lo voy a ir trabajando despacio antes de que se espante. Reino es más importante que iglesia. Iglesia es importante, pero reino es más importante que iglesia. Por eso Jesús, cuando se acercó a Juan el Bautista, escuchó que el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego que Juan el Bautista menguó en su ministerio y abrió camino para que Jesús comenzara a realizar su ministerio, el mensaje de Jesús era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A veces pensamos poco en el reino de los cielos, pero realmente Jesús estaba pensando en el reino porque el reino era antes que la iglesia. La iglesia es como un paso consecutivo. La iglesia es como un ejercicio necesario dentro del reino. Antes de ser parte de una iglesia, tú eres parte de un reino. Antes de ser parte de una familia o de una iglesia, eres parte del reino. El reino es mucho más importante que la iglesia. La iglesia es temporal, esa casi nunca se escucha. La iglesia tiene su temporada, como cada una de las expresiones de congregación tuvieron su etapa. Cuando el pueblo de Israel y el tabernáculo tuvo su etapa. Cuando la monarquía y el templo de Salomón tuvo su etapa. Cuando el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, Herodes reconstruyó el templo, tuvo su etapa. Cuando Jesús caminó en la tierra, habló acerca del reino, porque sabría que lo que sigue después del reino era edificar una iglesia. La iglesia que Dios está construyendo. Pero cuando el tiempo de la iglesia acabe, cuando toda la obra se haya terminado, la iglesia como la función que conocemos habrá terminado. Pero el reino seguirá vivo. Porque el reino tiene características muy especiales. Le pedía Jesús a la gente que pensaran en reino antes que en iglesia. Si usted mira la escritura, encontrará después de los evangelios el libro de Hechos y todas las cartas paulinas y las cartas universales de Pedro y de Juan. Y en todas ellas la palabra iglesia ahora será primordial. Porque era tiempo de la iglesia,
pero la iglesia se construyó bajo las bases o los cimientos del reino. Diga conmigo, reino de los cielos. Si alguien quiere entender la iglesia que Dios está construyendo, debería de entender reino primero. Entre más reino entendamos, mejor iglesia hacemos. Nuevamente, entre más reino comprendamos, mejores hijos del rey tenemos. Porque la iglesia no es otra cosa sino la congregación de los ciudadanos del reino. Es esta avanzada que el reino hace, como el reino, el país o la nación que envía una embajada a otro territorio. Se construye una estructura llamada embajada que tiene embajadores. En la escritura sería un reino que envía embajadores y hacen iglesia. Iglesia solo es antesala del establecimiento del reino de los cielos. Ahora, ¿qué cosa es el reino de los cielos? Eso no es difícil de explicar, pero quiero que hoy en un ejercicio no quede solo en lo individual, sino pueda bajar al corazón, y ese es el reto. Dar una clase del reino es sencillo y además para usted sería extremadamente aburrido. Pero hablar de reino y bajarlo al corazón va a producir un cambio en la vida de la persona y una perspectiva diferente. Es la iglesia que Dios está construyendo. Déjeme hacer un ejercicio. Los hijos del rey forman la iglesia. La iglesia es el lugar donde los ciudadanos hijos del rey se congregan. Quiere decir que la persona que está al lado tuyo, atrás o adelante, tiene sangre real. O no sé si realmente tenga sangre, pero lo seguro es que si ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, sea hijo del rey, pues nació en la familia del rey. Así es que hágame un favor, si alguien está cerca que le pueda escuchar, dígale, trátame bien, hay pura sangre real corriendo por mis venas. Si es su esposo o su esposa, dígaselo con mayor intención. Vamos, de una vez dígale, no me puedes gritar, no me puedes tratar mal. Hay sangre real en mis venas. Reino es algo sencillo de entender. El reino no es algo que se construya y luego se pone un rey para que reine. Al revés, el rey constituye el reino. Todo lugar donde el rey ponga la planta de su pie forma parte de su reino. ¿Qué cosa es reino? Reino es dominio. Todo aquel espacio, lugar donde el rey tiene dominio es su reino. El reino de los cielos no depende de tu dominio, depende del dominio del rey. Si Dios ha decidido reinar, es su dominio lo que establece el reino en ese lugar. ¿Voy bien hasta aquí? Así es que no piense separado del reino y del rey. No puede. No existe reino sin rey. Y por causa del rey es que hay reino. Y entre la serie de discipulado que se tiene en el segundo nivel, hay una lección de 2 meses que trata acerca del siervo y su rey, principios del reino. Cada uno de nosotros debe de entender que el reino depende de un rey y del dominio del rey. Luego viene la manifestación visible del dominio del rey. Haré un ejemplo. Si tú manejaras un coche, pensarías que por ejercer dominio sobre el volante, la palanca de velocidades, las llaves que los encienden y los pedales que lo activan, tú tendrías dominio sobre el coche. Se llama conducir y tú piensas que tienes dominio sobre el vehículo. Pero si tú no eres poseedor de la factura de ese vehículo, tú no ejerces completamente dominio sobre ese vehículo. Lo conduces, pero no lo dominas. Lo manejas, pero no lo dominas.
Porque si quisieras hacer algo con el auto, no pudieras, porque no puedes demostrar la pertenencia de ese bien. Tendrías que sacar la factura y la factura te diría, ese cuate tiene derecho o dominio sobre ese auto. Lo puede vender, lo puede regalar, lo puede donar, y si es un BMW, por favor, o lo puede destruir. Eso es dominio. Que su voluntad sea total y 100% completa sobre algo o sobre un territorio o sobre alguien. Grítalo fuerte, se llama dominio. Así es que si tú quisieras poder hacer algo con el auto, voy a llegar a un punto, pero no tienes la factura, tu dominio es limitado solo a la conducción. Así es que si algo se descompusiera en el auto, lo primero que tú pensarías es si debes arreglarlo o no. Por favor, sean sinceros conmigo. Porque como tú no eres el dueño del auto, no te nace en tu corazón arreglar el auto. Voy a hacer otra ilustración. Por favor, caminen conmigo, díganme sí o díganme no. Rentas la casa. Pregunto, ¿es tu casa? Si tú vives ahí, ¿es tu casa sí o no? La pregunta tiene truco, porque pues sí vivo ahí, pero no tengo la escritura de mi casa. Ahora dime que vives ahí y dices, a esta casa le quedaría bien un cuarto y poderle cambiar el techo y poderle poner otras ventanas e invertirle en una alberca con jacuzzi para la habitación principal. Yo lo pago de mi bolsa. ¿Por qué no te nace meterle dinero a la casa que rentas? Ahí va. Nosotros decimos que Dios es rey sobre nuestra vida, pero ni siquiera lo dejamos conducir el auto, nuestra vida, o ni siquiera lo dejamos habitar en esta casa, pero decimos que Él es dueño. Así es que cuando Dios dice, quiero arreglarle algo a ese auto llamado José o Juan o Tomás, o quiero cambiar algo en esa casa llamada Norma o Tere o lo que sea, Él no puede. No puede porque no ejerce el completo dominio sobre ello. Tendrías que llegar tú con la factura o las escrituras de la casa y firmarlas y endosárselas y dar testimonio de que le has entregado el dominio a Dios, para que Dios diga, déjenme anexar ese territorio a mi reino, o déjenme anexar ese auto a las propiedades de mi reino. Y si es propiedad del reino, entonces el rey se encarga de eso. Sígame de cerca. Los versos que leímos dicen que el mensaje de Jesucristo era el mensaje del reino. ¿Qué cosa les decía? Vayan y reúnanse todos los domingos a las 9 de la mañana en un auditorio que tengan preparado para cantar, orar y leer la Biblia. ¿Ese era el mensaje del reino? ¿Cuál era el mensaje del reino? Viene un rey y ha mandado a su embajador, el hijo del rey, para establecer su reino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Voy bien hasta aquí? Cuando el reino de los cielos se acerca, cuando el reino de los cielos se establece, hay una manifestación de que el reino ha llegado. Se llama dominio. Los versos que leímos dijo que Jesús predicaba el mensaje del reino y entonces la gente le traía a los enfermos. La sanidad, la restauración y el cambio son manifestaciones de la aceptación del reino. Porque el rey va a querer reparar solo lo que es suyo o solo sobre lo que tiene dominio.
Oh, déjeme entonces abrir un paréntesis para quebrar 2 o 3 pensamientos. ¿Podrías Dios ayudarme en mi trabajo? ¿Podrías Dios ayudarme en mis finanzas? ¿Puedo hacerlo más espiritual? Por favor, esté cómodo conmigo. Díganme sí, díganme no, díganme algo. ¿Podría hacerlo más espiritual? Señor Dios, ¿podrías sanar? ¿Podrías reparar? ¿Podrías ayudar? ¿Podrías prosperar? ¿Podrías hacerlo? Y entonces lo que escucharías antes de la sanidad, la restauración o la prosperidad sería el mensaje del reino. Y el mensaje del reino es sencillo. ¿Es Dios rey? Y si Dios es rey para ti, entonces el mensaje del reino producirá sus manifestaciones. Donde está el rey, no puede haber algo que funcione mal. Donde está el rey, todo funciona como el rey quiere. Donde está el rey, hay orden del reino. Donde está el rey, hay prosperidad del rey. Donde está el rey, hay sanidad del rey. Donde está el rey, hay reino y mensaje de reino. Luego junten a todos en una iglesia y se llamará eclesia, la palabra griega para la congregación de los ciudadanos o hijos del reino. ¿Verdad que está bien sencillo? Ahora pregúntale a la persona de al lado, ¿por qué Dios no te prospera? ¿O por qué a veces no te sana? ¿O por qué a veces el diablo te agarra y no te suelta? ¿O por qué a veces chocas en la conducción de tus decisiones? Y la respuesta es, porque aunque has escuchado el mensaje del reino, no has terminado de ser parte del reino para ser parte de la iglesia que Dios está construyendo. Voy a llegar a la última parte, que es la más emocionante, no sin antes preguntar, ¿me he podido explicar? Mire si la persona que está cerca de usted tiene corona sobre su cabeza para que sea parte de la realeza. Porque lo más seguro es que sea un plebeyo. Dígale a alguien, tienes cara de plebeyo. Por favor, no le quite el ple. Tienes que ser parte del reino. ¿Hasta aquí voy bien? Ahora entonces, abra su Biblia conmigo. Mismo Evangelio de Mateo. Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 5 de Mateo. Y comencemos a ver parte de cómo Jesús anuncia el reino, este mensaje del reino. Va a ver qué bonito es. Es el tiempo donde se arrojan piedras desde el púlpito a ver a cuántos patos tiras. Mire la lectura conmigo, comienzo Mateo capítulo 5, verso 1. El título es El Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. Vamos a pasarlo. Voy recorriendo y voy llegando al 13, la sal de la tierra. Ya también se la sabe. Avanzo al 14, vosotros sois la luz del mundo. Verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Comienzo en el verso 21. Perdón por poner en problemas a los de proyección. Ahora sí, sígame en la lectura bien bonito. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dígalo conmigo. ¡Qué bonito! ¿Cuál es el mensaje del reino? Dijimos que el mensaje del reino está establecido en la persona del rey. El reino
se basa en el rey. El mensaje es cómo hace el reino las cosas. Cómo las hacen ustedes y cómo las hace el reino. Hago una ilustración bien rápida. No sé por qué los mexicanos o latinoamericanos manejan los autos en su país como se les da la gana. Pero cuando llegan a Estados Unidos, obedecen todas las reglas. No se queden en silencio, díganme por qué. Aquí haces lo que quieres y te metes en el sentido que quieres y te brincas las luces como quieres. Pero apenas cruzan la frontera y todos a 70 millas y nadie se mueve de su carril. ¿Han pensado por qué? Porque ahí sí se aplica la ley. Bien, déjeme usarlo entonces como ilustración. Aquí y allá. La ley de allá está basada en los principios que gobiernan o dominan allá. La ley de aquí está basada en los principios que dominan aquí. Cuando nosotros hablamos del reino celestial y el mensaje del reino, estamos hablando de cómo el rey hace las cosas. Esto es un principio de reino, porque no me voy a meter en eso, pero lo dejo como ejemplo. En el reino no es una democracia, no hay una votación. No salimos todos a votar para decir, queremos que el rey se quede otros 3 años. Eso no sucede en el reino. ¿Me está entendiendo? En el reino se hace no por democracia, sino por teocracia. Es Dios el rey, cuya palabra es lo que usa para crear, formar o gobernar por decreto las cosas que el rey ha querido en su reino. ¿Está bien? Significa que entonces en su reino las cosas se hacen como el rey quiere. Y las cosas del rey siempre son de nivel más alto que lo que la gente de otros reinos piensa. Porque Isaías establece que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Por lo tanto, los principios por los que Dios establece reino hablan de la naturaleza del rey. Si el rey es bondadoso, bondad es un principio del reino. Porque así se hacen las cosas en el reino. Como el rey es. Así es que cuando tú vienes del reino de las tinieblas, donde no había el principio de bondad, porque tu rey no era bondadoso, pero te cambias al reino de la luz, o obedeces las reglas del reino, o vives los principios del reino, o te van a expulsar del reino. Expulsar del reino quiere decir simplemente, cuando pidas que reparen tu auto, el reino va a decir, ese auto no es parte del reino. Y cuando quieras que te sanen un hueso, te van a decir, ese hueso no está reconocido en el reino. Por favor, diga algo, diga amén, aleluya, gloria a Dios, o ya me amolé. ¿Cómo se establece el reino de los cielos? ¿Por qué hablo tan despacito y parsimonioso? Porque es clase. ¿Voy bien? ¿Cómo se establece el reino? ¿Qué sucede? Así como que de repente llega una ola o un viento y el sol brilla más o las lunas aparecen o ¿cómo es que el reino se establece? El reino se establece así. Entre más principios del reino vivas, más reino habrá dentro de ti. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Que es embajada del reino, sino que la iglesia enseñe los principios del reino y se los meta en la cabeza y se los meta en el corazón y si puede se los meta hasta el tuétano, que son las formas o principios por las que Dios hace todas las cosas.
Así es que si tú quieres que tu matrimonio sea parte del reino, tendrías que dominar o tendrías que señorear o tendrías que gobernar tu matrimonio con los principios del reino. No le puedes gritar a tu mujer como mexicano, no le puedes hablar golpeado como norteño y no le puedes tratar como del sureste veracruzano. ¿Por qué? Porque ya no eres ciudadano de esos lugares, eres ciudadano del reino. Así se establece el reino. Déjeme entonces, para los que alguna vez pensaron que el reino de los cielos era este asunto de adorar a Dios y de repente se sentía su presencia y el reino de los cielos ya estaba entre nosotros, digo, esa es manifestación del reino. Pero el reino se establece cuando los principios y leyes del rey son las que te rigen. Cómo hablas, cómo caminas, cómo tienes tu carácter, cómo te gobiernas, cómo actúas, cómo construyes, cómo creces, cómo tratas, cómo estableces dinámicas de relación personal, tienen principios de reino. Cómo tratas a tus hijos, cómo los formas, cómo los educas, cómo los creces, son principios del reino. Cómo haces tu negocio, cómo lo prosperas, cómo lo creces, son principios del reino. Hay principios del reino para todas las cosas que la gente quiera hacer. Hasta para tener novia hay principios del reino. ¿Ya me entendió? Pero como usted no conoce al rey, y por no conocer al rey, no conoce cómo es el rey. Y como no conoce cómo es el rey, no conoce los principios del reino, usted hace matrimonio, relaciones interpersonales, negocios, tranzas, construcciones, empleos, trabajo y demás, como se le pegue la gana. Solo no diga después, soy parte del reino. ¿Estoy siendo demasiado directo? Es intencional. Ahora, yo creo que lo que verdaderamente está en nuestro corazón es el profundo deseo de ser parte del reino. Y de que Dios gobierne sobre nuestra vida. Si usted quiere eso, entonces diga un amén. Yo quiero eso. Yo quiero que el rey y el reino estén presentes en mis finanzas. Yo quiero que el rey y el reino estén presentes en mi dinámica familiar. Yo quiero que el rey y el reino estén presentes en todas las cosas de mi diario cotidiano vivir. Lo primero que el rey hará es sanar, restaurar, arreglar y crecer todo lo que sea parte del reino. ¿Voy bien hasta aquí? Es mucho el anhelo de nuestro corazón de que cada día haya más reino en nosotros. ¿Cuántos principios de Dios aplicas en las áreas de tu diario vivir? Son el resultado de cuánto reino hay en ti. Así se establece el reino. El reino no se establece cantando alabanzas a Dios mientras estás lavando los trastes. Esa solo es adoración a Dios. Reino no se establece cuando te agarras a tu hijo y te lo surtes de 3 varazos, porque la Biblia dice, corrige al niño y te dará descanso. No tampoco. ¿Dónde se establece el reino? Cuando tomas uno de los principios del rey y dices, así voy a vivir. Jesús comenzó a predicarles y a decirles, este es el mensaje del reino. Todo aquel que mate a alguien, culpable es de juicio. Eso se les enseñó a ustedes. Ahora viene la enseñanza del reino. Todo el que se enoje con su hermano, sí, yo sé cómo lo están excluyendo. Está sintiendo cómo lo están excluyendo del reino. Diga al que tiene al lado, no te puedes enojar con tu hermano.
¿Está muy dura la regla? ¿Es muy radical? Sí, dígalo, es radical. Pues oye, ya a veces ese cuate me hace enojar y la verdad tengo ganas pues de ahorcarlo, ¿no? Yo le digo, pues sí, ahórcalo. La regla no la puse yo, es principio del reino. Tú decides si quieres que el rey bendiga tus finanzas y sane tu cuerpo. Dime que vives de acuerdo a los principios del reino. ¿Cómo sería una iglesia que hace la diferencia en su entorno? Si la única diferencia es que gastan 2 horas del domingo a ir a un auditorio donde todos dicen amén, aleluya y cantan bien bonito. ¿Cómo podría haber diferencia con el resto de la comunidad? Así es que Jesús comenzó a hacer diferencia. Ustedes se tratan de esta manera. Ustedes se matan entre ustedes, pero yo les digo que en el reino no le puedes decir ni necio ni fatuo a tu hermano. Ahora, si quieren ilustro y saco otras palabrotas. No le puedes decir a tu hermano, eres un... ¿Alguna vez se ha preguntado por qué? Ya me quedan 3 minutos. Platique conmigo y no ponga cara de, ay, ojalá ya acabe. ¿Por qué Jesús les diría, no puedes enojarte con él, no le puedes decir necio y no le puedes decir fatuo? ¿Por qué? Mira, Señor Padre, Dios de todos nosotros, la neta, a veces sí me dan ganas, no de decirle necio ni fatuo, sino sus verdades. Te volteas con tu marido y dices, ahora sí te voy a decir, ¿de la gallina? Ok, ¿me está entendiendo? ¿Por qué Jesús diría esta instrucción? ¿Alguna idea? Le doy 2 ideas. Ideas de principios de reino. Primero, porque Dios construye todo su reino diciendo, tú eres. La expresión ser de la boca de Dios constituye la creación del ser. Vuelvo a explicar. Dios dice, sé sano. Y la expresión ser es la palabra que lleva la capacidad creativa, recreativa o reconstructora sobre la persona. Es palabra de Dios. Sé sano. Así es que como un buen padre encuentra a su hijo diciéndole, uno de sus hijos a su hermano, eres un tonto. Y el padre dice, no es como lo hacemos en la familia. No es principio del reino. El reino te ha enseñado esas cosas. Tu voz tiene poder y tu palabra tiene poder. No es igual a la voz de Dios, pero es tu voz y tu voz tiene la capacidad de afectar o alterar. No le digas a tu hermano necio ni fatuo, lo afectas. Sé como tu padre dice, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. Esta expresión es principio verbal del reino. Él construye todas las cosas por su palabra. Y Él dijo que sea de ser, que sea la luz. Y la luz vino a existir.
les otorgo un poder y una capacidad de menor rango, pero con misma posibilidad. Háblale a tu esposo y dile de lo que es capaz, de lo que puede lograr y de lo que Dios le ha dado, y verás cómo el reino se manifiesta en él, sanándolo, restaurándolo, levantándolo y prosperándolo. De ahí nace la expresión cultura del reino, que tomaremos todo junio para eso. ¿Voy bien hasta aquí? Hágame un favor, dígale a la persona: ¿cuántos principios del reino hay en tu vida? ¿Cuánto reino tienes? Y la medida del reino es la medida de protección, de provisión, de sanidad, de cuidado, de refugio que el reino te otorgue. Hago el último ejemplo ya. Mi papá dijo: mijo, aquí está tu licencia. Domina sobre el auto, aunque yo sea el dueño. ¿Voy bien? Estoy hablando en términos naturales. Agarré el vehículo de mi padre, porque mi padre tenía la factura. ¿Voy bien? Agarré el volante, metí palanca de velocidades y subí a 120 kilómetros por hora en una zona donde solo se puede ir a 80. ¿Voy bien? Me agarró el policía y sonó la sirena. Me paró y me dijo: señor, usted va a exceso de velocidad. Y entonces yo le dije: ¿qué no sabe de quién soy hijo? No me lo diga que no, porque muchos oran así y se hablan entre ellos: soy hijo del rey, soy hijo del rey. Por eso siempre me va bien, porque soy hijo del rey. Y yo digo: ok, mejor no digo nada. Así es que el policía me dice: no sé de quién es hijo. Muéstreme su licencia y yo sabré de quién es hijo. Y yo digo: la licencia. La licencia que me ayudó mi padre a tener. Oficial, no traigo licencia. Le sale una sonrisa al oficial. Ya te torcí, porque ni tu padre te puede ayudar en tu falta, porque no traes el principio del reino. Se llama licencia. ¿Me está entendiendo? Tú dices: Dios, sáname, y Dios dice: tú no tienes licencia, porque tu enfermedad es resultado de no conocer y no vivir los principios del reino. Ya se me acabó el tiempo, me quedan 2 minutos. Agarra a tu esposa y por 5 años dale una mala vida, maltrato, y dime que no se afecta físicamente. ¿Ya me entendió? Así es que llega con el rey, el del reino, y dice: es que estoy descompuesto. Él dice: deberías entender primero que lo que estás viviendo es por no vivir de acuerdo a los principios del reino. Pero si me entregaras tu vida y pudiera tener yo la factura, yo me encargo que tengas un nuevo corazón y tu cuerpo sea sanado y tus emociones sean equilibradas y tus pensamientos sean corregidos, porque lo que entra en el reino tiene la calidad del reino. La calidad no se la das tú, la calidad se la da el rey. ¿Cómo lo sé? Porque en el día que fueron a visitar al rey llamado Salomón, vieron la gloria de su reino, porque aún hasta los más pequeños siervos vestían ropa de lino, pulseras de oro y collares de oro sobre ellos, para que se supiera
¿Qué calidad de rey había en ese reino? Tenemos el más grande rey que puede haber por toda la eternidad. Se llama Dios de los cielos. Él reina sobre todas las cosas. Y su reino es eterno. Y su imperio no tendrá fin. Puedes ser parte de la iglesia, pero no ser parte del reino. No cometas el error. Fíjate cuántas cosas decides cotidianamente y mira con qué parámetros decides. Y si no decides con los principios del reino, con el mensaje del reino, entonces tu vida no tendrá la calidad del reino. Vamos, grítelo fuerte, ya entendí. La iglesia que Dios está construyendo, la está construyendo sobre bases del reino. Voy a terminar. Ahora sí, perdón por extender. Estaba usted conmigo en Mateo capítulo 5. Y yo comencé a leer en el capítulo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mire la expresión dicho a los antiguos, quiere decir antes. Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ahora es mensaje del reino. Mire el verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dígame si no siente cómo le están subiendo el estándar, el nivel. Ajá. Verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Si tomáramos los evangelios y los miráramos de esta manera, principios del reino, encontraríamos en las prédicas de Jesús la manera del principio que tiene que afectar cómo piensas, cómo actúas, cómo vives. Bien, oremos, ¿está bien? Dígale al cielo, ay, qué bueno que ya acabó. Esté de pie en su lugar unos momentos. ¿Estuvo raro, Levi? ¿No? De tiempo en tiempo, la palabra de Dios nos rasura. Porque en nuestra cotidianidad pensamos que reino es adorar, o profetizar, o interceder. Pero tú sabes que el reino de los cielos ha llegado a la ciudad cuando más de una familia viven de acuerdo a los principios del reino. Dígalo conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. Tu prosperidad, tu sanidad, tu salud y tu bienestar dependen de los principios del reino que incluye y modifica tu vida para lograr esto. Yo quiero estar en una iglesia donde la gente llegue y sea sanada, físicamente hablando. Hay un milagro de sanidad. Yo quiero estar en una iglesia donde la gente sea restaurada, donde las familias sean restauradas, donde la gente sea prosperada, donde la gente crezca, se forme. Tiene que ser una iglesia de reino. ¿Va? Cierre sus ojos. Padre, este fue tu mensaje. Tu Espíritu Santo es el único que puede hacer que entre en nuestra cabeza
y baje a nuestro corazón y modifique la manera en la que he estado haciendo las cosas. Te pido perdón, porque cuando debería de haber amado, crecido, construido y tenido paciencia, esta maldita manera de ser mía lo destruye, lo rompe, lo quiebra y lo enferma. Toma mi vida, te entrego la factura. Toma mi corazón, te lo entrego completamente. Toma toda mi existencia y que tú seas el rey y que gobiernes sobre mi vida. Y que con tu gobierno y dominio saques de mi vida toda enfermedad, toda dolencia, todo trastorno, toda cosa que no funcione bien. Pongas tu mano sobre de ella, la sanes, la restaures y se vean las manifestaciones del reino de los cielos en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Cúbrenos, tú eres nuestro Rey. Sánanos, tú eres nuestro Rey. Prospéranos, tú eres nuestro Dios. Llénanos, Señor, de ti cada día. Y que tu reino sea establecido en Querétaro hasta el último rincón de esta ciudad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele al cielo un aplauso de gratitud con todo su corazón.